Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Haré nuevamente la presentación por el tema de la grabación de Zoom, que después va a ser compartida en las diferentes plataformas. Y ya hicimos varias pruebas con el profesor Eduardo, así que ya estamos en condiciones de comenzar felices. Para los que no me conocen, mi nombre es Helton Bustos, soy miembro de esta preciosa comunidad CRT Magdala. A nombre de la comunidad le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy comenzamos con un ciclo de encuentros que estamos seguros serán de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Como comunidad creemos que es muy necesario conversar y repensar las muchas certezas que quizás podamos tener, obviamente con el sentido de la búsqueda constante de una fe madura y práctica. Es precisamente la idea que se encuentra implícita detrás de este ciclo de cursos. ¿Cuál Dios? Una reflexión muy importante que nos va a llevar Eduardo. Para nosotros es un honor presentar hoy día al doctor Eduardo Arens. Eduardo es una de las voces más importantes en Biblia y en teología en el mundo de habla hispana. Estudió matemática y filosofía en Saint Mary's University, Texas, especializado en Biblia por la Universidad de Friburgo, en Suiza. Sus estudios de posgrado y tesis los hizo en la prestigiosa École Biblique Archaeologie von Kess, en Jerusalén. Actualmente reside en la parroquia Santa María Reina, en Lima, Perú, y desde hace 5 décadas aproximadamente se desempeña como académico en Sagradas Escrituras. Eduardo es autor de una docena de libros, entre ellos La Biblia sin mitos, Seguir a Jesús, Apocalipsis, La fuerza de la esperanza, entre muchos otros más. Pero bien, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Eduardo Arens. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer y un gusto realmente poder compartir con ustedes. Si hubiese cualquier cosa, me hacen señas. Como los veo a todos y todas, dice que no oigo, me dice. Espero que esta vez fluya. Pido mil disculpas por lo de la semana pasada. No solamente el tema era denso, sino la comunicación era interrumpida, lo cual hizo una pandemia de todo este asunto. Esperemos que ahora la tecnología no nos falle. El tema Dios que quiero compartir con ustedes es un tema que me persigue cada vez más en el último tiempo. En parte por el hecho de estar en una parroquia. ¿Por qué? Porque claro, aquí la gente se acerca por cuestiones religiosas. Y oye unos comentarios, oímos preguntas, afirmaciones de toda índole. Pero también vemos mucha frustración o expectativas, desengaños, todo esto que ustedes también conocen muy de cerca sobre la iglesia, ¿no? Todo el problema de paradigma y demás que estamos tan enterados. Pero eso nos pone en entredicho. Y mi pregunta que surge automáticamente es, ¿qué imagen de Dios sostiene este modo de pensar? Esto no es tan inocente como parece, lo digo. Pues en una primera parte quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y observaciones. Si ustedes sientan que se les va el piso, van perdiendo y dicen, ahora ya no sé a qué creer, confíen que yo sí creo en Dios. Ok, por si acaso, premisa, yo sí creo en Dios. Y firmemente. La pregunta es la del tema, ¿cuál Dios? ¿Qué idea me he hecho? Es que quizá lo que yo creo es en mis ideas. ¿Ok? En este tiempo de pandemia, me imagino que por ahí también habrá gente que se ha preguntado, ¿eso sucede porque Dios nos está castigando porque somos un mundo pecador? ¿Nos está poniendo a lo mejor a prueba? ¿Es una de las señales del fin del mundo? Surgen todo tipo de reacciones ante estas preguntas. Algunos preguntan cuál es la voluntad de Dios. Hay personas instruidas que mandan todo afuera de borda. Jóvenes hoy día más instruidos con nuestra religión y conceptos tradicionales los mandan de paseo. No cuadra con las ciencias. O hacen preguntas, ¿por qué si Dios es tan grande como dicen que es y todopoderoso, ¿por qué no nos libra de este virus?
¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué permitió la presencia de tiranos en este mundo nuestro? Un Hitler. ¿Por qué no lo fulminó, le dio un infarto? ¿Dónde está Dios? ¿Dios es tan bueno? ¿Existe Dios? Vamos al mundo de la Biblia, que se va extendiendo cada vez más en nuestro continente por los evangélicos y pentecostales, que tiene una lectura literal. ¿Qué imagen de Dios tienen ellos? Con la cual, con esa imagen implícita, leen su Biblia. Y Dios dijo, un poco más, ponen la grabadora y hubieran grabado lo que Dios dijo. Acá está. Por supuesto en castellano, en versión latinoamericana, ¿no? Ahí dijo, ¿qué imagen de Dios está en sus cabezas? Y eso colora toda su actitud frente al mundo de lo religioso. Y no solo lo religioso, sino la vida cotidiana, hasta las estructuras sociales. No es, como digo, tan inocente. Esto puede afectar las conductas. Un grupo como los menonitas, los cuáqueros, que por su lectura de la Biblia y su idea de Dios, pararon el reloj en el siglo XIX. No tiene nada que ver con las ciencias entre en Internet. Yo sé que en Chile hay un bloqueo de menonitas. No rehusan las ciencias, el teléfono, los celulares, el automóvil, la televisión. Los más radicales, por supuesto, no todos. He conocido a varios muy abiertos. Pero vamos, los fundamentalismos, los fanatismos, señores. No, que vayamos más allá. No vamos más allá. Vamos al mundo islámico. No quememos el cristianismo. La yihad, los talibanes, las persecuciones. Esto no es broma. En el mundo cristiano lo hemos tenido, la Inquisición, la guerra interna en Irlanda, entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, católicos y protestantes. En la época de los Balcanes, bosnios, serbios, cada uno tenía la bandera religiosa. Persecuciones de cristianos en África últimamente se han intensificado, y en la India y Pakistán. Esto tiene que ver con Dios. ¿Qué imagen de Dios tienen ellos? ¿No caigo yo a veces también en reacciones parecidas? ¿Qué imagen de Dios tengo yo? Yendo más atrás, en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, empezó la conciencia crítica. Se empezó a pensar, esta religión que heredamos no cuadra. Y entonces empiezan a cuestionar. Y el cuestionamiento trae conflictos. Ya antes, por supuesto, Lutero había cuestionado, y con justa razón. ¿Qué cosa no se ha hecho en nombre de Dios? Tiranías. Pensemos en los tiempos nuestros aquí, en nombre de Dios. La teología de la liberación. Estos mismos cristianos que han matado a otros cristianos, en nombre de Dios dicen que es suyo. Entonces, ustedes me perdonarán que le haga mención, es la postura política de cada cual, pero en el capítulo de Pinochet hay algunos capítulos, unas páginas hay que pensarlas. Los tedeums en las catedrales. Hoy en día el famoso Jairo Bolsonaro en Estados Unidos. El fundamentalismo norteamericano es de temer. El problema palestino-israelí, eso no es tan inocente. El problema palestino-israelí tiene mucho que ver con esto. Porque para ellos, para los israelíes, Dios les dio esa tierra a ellos. Los palestinos están de más, pero los tienen que sacar. Y movimientos evangélicos hoy día que leen al pie de la letra la Biblia, como la Biblia dice que la tierra es la tierra prometida para el pueblo de Israel, pues todo lo que no es el pueblo de Israel hay que sacarlos. Hacen causa común con Israel contra los palestinos, en nombre de Dios. Todo esto y mucho más en nombre de Dios. ¿Qué idea de Dios hay a la base? Es una de las preguntas. Por otro lado, no es nada raro si pensamos un segundo. Muchos asumen que cuando decimos Dios, cuando yo estoy diciendo Dios esta tarde, que todos pensamos en más o menos lo mismo. Asumimos gratuitamente que pensamos sobre lo mismo. Tenemos una idea más o menos la misma. Hablamos del mismo ser, ese ser que llamamos Dios. Rara vez se cuestiona esto que es axiomático, dogmático. Esto es lo que yo quisiera desvelar.
que lo aparente no es lo real. ¿Qué quiero decir lo aparente? La imagen de Dios, la idea de Dios que muchos tenemos, es mi idea, pero eso no es Dios. Está muy lejos de ser Dios o tener que ver con Dios. Y no me doy cuenta. Pongamos un punto. Y permítame retroceder, rebobinar con la película y ir a los orígenes rápidamente, muy fugazmente. En los tiempos muy remotos del ser humano, el Homo sapiens, verse aplastado por las fuerzas de la naturaleza, plagas, fenómenos meteorológicos, rayos, truenos, huracanes, lluvias, inundaciones, terremotos, que son más fuertes, se pregunta automáticamente, ¿quién mueve todo esto? Estamos en el hombre primitivo, y no hay que ir al siglo 30 ni a 40. Por lo menos en nuestra Amazonía, en el Perú, mucha gente todavía vive con las mismas ideas, porque no han estudiado nada. Entonces están en la etapa primitiva de sus propias vidas. No tienen idea de lo que puede ser enfermedades. Para ellos son simplemente intervenciones de espíritus. Hay que buscar chamanes, hay que hacer el exorcismo. Enfermedades neurológicas no las conocen. No conocen de leyes de la naturaleza. Y buscan explicaciones a todo esto que los amenaza, que es más fuerte. La pandemia ahora. Entonces, como resultado de esto, ¿qué surge? Surge entonces la idea de que tiene que haber algún ser o seres detrás que son mucho más fuertes que mueven todo esto. Hay algo detrás. Eso llamamos, para simplificar nuestra reflexión, llamamos Dios. Y como ese Dios está afuera y se relaciona conmigo, es importante que yo esté en buenas relaciones con estos seres que producen los fenómenos meteorológicos y otras tantas enfermedades, la fertilidad misma o la infertilidad, todo un mundo que hoy en todo conocemos por medio de leyes que ellos no conocían. Entonces se establece lo que llamaríamos cultos, ritos sencillos. El hombre más primitivo tenía esos pequeños ritos para calmar a los dioses, para ponerse en buenas lides con los dioses. Se establecen cultos, se ofrece sacrificio para calmar la ira. Es notorio que la mayoría de las divinidades de la antigüedad son seres virulentos, guerreros. Miren en los rostros, se ven imágenes de estatuillas, son caras de pocos amigos, con rayos, con trueno, con espadas. Todo es pura guerra, violencia, porque eso es lo que viven. Pero como si es el ser humano, pues seres superhumanos, que llamaríamos dioses, también actúan de esta manera. Para calmarlos, pues hay que sacrificar las cosas, hay que adularlos, hay que pasarles y sobarle la mano encima. Y nosotros hacemos bastante lo mismo con nuestro Dios. Hay que cantarle para que esté contento. ¿O no? Hay que hacer ceremoniales para que esté contento. Esto nosotros decimos, esto le agrada a Dios. ¿No lo decimos? Esto ofende a Dios. Pero fíjense, yo me pregunto cuando me dicen esto, ¿qué imagen de Dios hay detrás? Estamos hasta aquí. Vamos abriendo. No tengan miedo. Como digo, esto cae cuando terminemos, no hoy necesariamente, pero al final van a ver que todo encaja bien. Solo que tengo que cambiar los esquemas. Y ese proceso a veces es un parto doloroso. Pero nace una criatura, no un aborto. Y así se van haciendo estatuillas, sus diosesitos, que nos encontraban cantidades industriales en las excavaciones, aquí en Perú también, de la cultura pre-inca y las incas. Se establecen lugares sagrados, dedicados a estos, aquí en este sitio. Y tiempos, el sábado, la puesta del sol, luna llena, calendario religioso. Se va estableciendo lentamente. Esto se va forjando lo que llamamos religión. Esto es religión. Todas las estructuras, ritos, cultos, sacrificios, lugares y tiempos. Pero también necesito mediadores. Tenemos sacerdotes, sacerdotisas,
Ya tenemos una institución que son privilegiados y se dedican a eso. Se va complicando el asunto. Pero hay que explicar y surgen los mitos que explican muchas de estas cosas. Nosotros también tenemos mucho mito. ¿Cómo explicamos el demonio? Si uno lee el Apocalipsis capítulo 12, ahí está. Es mitológico. Por no hablar de Adán y Eva, ¿no es cierto? Entonces aparece también estos personajes que son los mediadores, tienen conexión especial, tienen la clave, tienen el ID para poder entrar en el canal de Dios. Entonces son mediadores de las divinidades, tienen revelaciones, visiones, oráculos. Y si miran los elementos, los sumas, te das cuenta que no es poca cosa. Viene la idea, ¿y después de la muerte qué? Si los dioses están más allá, ¿podría yo estar con los dioses? ¿Hay vida más allá? ¿Cómo me la imagino? En muchas partes del mundo, cuando se han encontrado tumbas, se han encontrado las tumbas con alimentos acostados, incluso con vajilla. Algunos aquí en el mundo pre-inca se han encontrado con el perro, y el perro, el gato y la vecina, y no se cuentan más enterrados con sus llamas y todo. Para el viaje en el más allá. En el más allá. Tengo toda la escatología. Todo esto, ese es el mundo que se configuró, con el que creo. Si uno tiene la suerte de no crecer con esto, lo felicito, porque no hay nada que borrar, pero yo crecí con esto, tuve que borrar, con estas ideas. Lo tomé como lo más natural. Y tengo una cosmovisión de base que nos va a acompañar un buen rato, que es, no sé, muy simplona, pero sigue presente, omnipresente en lo nuestro. El mundo tripartita, cielos, tierra, infierno. Sí, no hay más. That's it. No hay más. Arriba los cielos, cuando decimos, ¿dónde se murió mi abuelita? ¿Dónde está mi abuelita? Y miro para arriba. Claro, no se me ocurre que a medianoche la cosa está volteada. Pero miro para arriba. Está arriba los cielos. ¿Y dónde se ha ido este desgraciado? Ojalá que se haya ido aquí abajo, al infierno. Cielos, infierno. Y en el medio del sándwich estamos nosotros. Esta cosmovisión es clásica. Vamos a volver, que eso es importante en el presente, esa cosmovisión. Ahora viene la pregunta. ¿Qué sucede cuando se descubre que el cosmos, esa cosmovisión, no es lo que me imaginé que era? ¿Qué sucede cuando tengo ahora explicaciones naturales para lo que es la tembladera y que de repente se para y parece que está muerto, que llamamos epilepsia? Pero cuando ahora tengo una explicación y le doy una pastilla, no necesito rezar a los ángeles, ni pedir a Dios, ni hacer un exorcismo. No tiene nada que ver. Ya yo tengo una explicación. Entonces ya prescindo de la explicación que daba antes de tener conocimientos más científicos, las explicaciones que yo daba para estas enfermedades neurológicas, cutáneas, la famosa, tanto el leproso que había, el sarampión, la viruela, entonces ya está. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a tener ya explicaciones de otra índole? ¿Cómo imaginarme a Dios entonces? Tengo que corregirlo. No puedo seguir con el mismo esquema. ¿Qué sucede con todo el mundo para nosotros latinos, porque es muy latino, que acariciamos mucho el tema de los milagros? Es todo un tema gordo. Me voy a Alemania, no es tema. Ni en Estados Unidos tampoco mayormente el tema de los milagros. ¿Te puede decir que no hubo milagros? Sí, tranquilos. ¿Nosotros? ¿Qué cosa? No, si yo estoy pidiendo. Y pedimos milagros. Milagro para arriba, milagro para abajo. ¿Qué pasa si lo que sustenta la idea de milagro no es sostenible? No sé si me voy a entender que ahí, como ven, no es tan inocente el asunto. Pero eso cuando empiezo a pensar. Por eso está prohibido pensar. Tú sigue en lo de antes. No te da problemas, olvida este loco. Este es un ateo, no cree en nadie. Ya está, lo descartamos. Un paréntesis. Hay que saber distinguir religión
de fe y de creencias. Religión es un poco lo que describí de las religiones. La fe es la confianza en un ser. Y la creencia es lo que yo creo, pero me lo creo. Yo creo que hay ángeles. Yo creo que. Pero yo creo en, esa es mi fe, en alguien. Yo creo que si paso por debajo de una escalera, de repente me va a traer mala suerte. Creo que si se me cruza un gato negro, esto me va a traer mala suerte esta noche. Entonces voy a buscar ahí el horóscopo. Yo creo que esto y lo otro. Mis creencias, estamos llenos de creencias. Pero fe es fe en alguien. Y la religión es la estructura. La religión puede haber, la religión se aplica. La religión, toda esta institucionalización se puede aplicar al mundo del deporte. Tienes lugares, tienes tiempos para el deporte, tienes toda una organización, tienes una serie de reglas, tienes todos los elementos de una religión. ¿No la tienes en la economía? Tienes que llenar formularios, tienes que tener números, tienes que pasar por un counter, tienes que entrar a una casa o poner un aparato hoy día, tienes lugares, momentos, se atiende solamente de 8 a 4, fines de semana no se atienden, y tienes una serie de protocolos. El término religión, por lo tanto, es muy amplio. No se aplica solamente al mundo de lo religioso. Las creencias, las costumbres. Jesús, por eso, puedo decir tranquilamente, no fundó una religión. Ojo, esto no es tan inocente. El problema con Jesús era que él cuestionaba la religión e invita a tener fe en un Dios que para él es Padre. El Dios de Jesús, que es paternal, mejor dicho. Jesús no funda una nueva religión. Fue judío hasta el último día de suspiro. Fue judío, en ese sentido. Su fe es su fe en Dios, su Dios Abba. Abba. Tan así que la palabra se quedó muy grabada en la mente del cristianismo y recién transmitiendo en el arameo, como término diciendo fundamental. A ver, todo este tinglado tiene, por supuesto, como finalidad de relacionarnos con el mundo de lo divino, de asegurarnos la bonanza y la felicidad. En resumen de lo dicho hasta aquí, que es importante, toda religión se constituye y se basa en una determinada idea de las divinidades. Es sobre esta cabeza de aguja que se construye todo el tinglado, sobre la idea de Dios que tienes. Según tu idea, tendrás ritos, doctrinas, instituciones, lugares, momentos. Tendrás todo este aparato, pero que se construye en base a la idea que tiene, porque todo siempre refiere al mismo. Por eso que es tan importante detenerse en el tema de Dios. Es el fundamento de toda religión, aunque tenga muchos dioses, pero en fondo se resumen muchos como que se complementa, forman la corte celestial. Pero esa idea de Dios es inseparable de nuestros paradigmas, de nuestras ideas del mundo. Como les expliqué, ¿no? Antiguamente el hombre se la fue formando en base a sus experiencias. Lo que sentía, lo que veía, lo que algunos le comentaban, lo que fuera. Se fue alimentándose. Y en base a eso se construyó. Y así sucedió con el judaísmo igual. Ninguna se escapa. El catolicismo tampoco. Nuestra idea de Dios. Porque es el Dios de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi idea de Dios? ¿Es real o es imaginaria? O a lo mejor habría que decir, como hablamos últimamente, si es presencial o es virtual.
repito, toda religión, de una u otra forma, se constituye y se basa en una determinada idea de Dios. Dios entre comillas, con D chiquita. No sé si hasta aquí hay algo que exige una aclaración, porque este es el puntal de todo el asunto. Si estamos hasta aquí, entendemos. Entonces empiezo a entender quizá muchas cosas. Os he dicho, todas las religiones son buenas. Bueno, todas son buenas, pero unas son más buenas que otras. Porque si empiezo a buscar los datos y la información, tendré que hacer ajustes y reajustes. Pero la pregunta, por supuesto, si existe Dios, si me pregunta a mí, y lo dije desde el principio, yo sí creo en Dios, firmemente. No tengo cada vez menos dudas. Y el problema de la discusión con los ateos, o llamados ateos, es precisamente eso. La imagen de Dios que ellos rechazan y que yo también rechazaría a lo mejor. Pero no sé si la idea de Dios como tal depende, ¿cómo entiendo? Pero para entenderlo bien tengo que estar un poco más informado, que todavía falta. Tenemos todavía camino por andar. Pero el ateísmo práctico es una cosa y el ateísmo teórico es otro. La típica de estos días, lo escuché hace poco nuevamente. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no nos sana? Otro dice, salió por ahí la noticia, un fulano, un ministro, no sé cuánto, de la iglesia, no sé cuántos, se infectó a propósito con el coronavirus para demostrar de que Dios existe. Entonces, que le va a pedir a Dios para que lo cure, y si lo cura, Dios existe. Y le replica el otro, no, y si no lo cura, ¿qué idea de Dios tienes detrás? Para empezar, si no hay nada que aclarar hasta aquí, me parece, espero yo que sea suficientemente sencillo y evidente en sí mismo. Es un poco explicar cómo se llega, creo que está la base detrás de mucho de estas cosas que se toman por dadas, por hecho, y que se construye sin fijarse los cimientos. Para empezar, al decir Dios, con D chica y entre comillas, yo, para simplificar las cosas, me refiero a un algo también, entre comillas. No entremos en más detalles por el momento, pero un algo que es más grande y más fuerte que yo, como vimos el hombre primitivo también lo observó. Y que no bien yo quiero entrar en las entrañas de este algo, entre comillas, que llama Dios, ese algo. Entrar en sus entrañas me siento perplejo un poco, un poco desconcertado, me deja inquieto. ¿Qué hay? ¿De qué se trata? Vamos por partes. Constato que, y les comparto 5 observaciones que fui anotando, que tienen cierto peso, y después sacaré la conclusión. Constato primero que yo busco un sentido a mi vida, y esto lo puedo hacer porque hay una autorreflexión, hay una inquietud en mí, algo que no es manejable físicamente, biológicamente. No es cuestión solamente de inteligencia artificial. Estoy inquieto. Busco un sentido a mi vida. Un para qué. Segundo, naturalmente, de una forma muy natural, no estoy satisfecho con todo lo que hago y vivo en mi vida. Busco más. Quiero algo más. Deseo trascender mis limitaciones. Sigo buscando, entre otras cosas, por ejemplo, creo que la mayoría buscamos felicidad. Anda en la búsqueda, pero no estoy satisfecho. Hoy día quizás estoy satisfecho con esto, pero me queda mucho de insatisfacción. Quiere decir que quiero llegar a un sitio que está más allá de mí mismo, que me rebasa, pero mis limitaciones son tales que me impiden la realización de estos anhelos profundos. Entre otros, yo anhelo que haya justicia, por ejemplo. Como decía un amigo, si Dios no existe hay que inventarlo. Y si el infierno existe también hay que inventarlo. Porque esto que vivimos no es dable. La injusticia y la corrupción en grados inimaginables acá. No. Yo anhelo justicia, pero como no la veo acá. Tercero,
instintivamente, lo que comparto con los animales, me aferro a la vida. Pero me aferro a la vida no solamente por instinto, me aferro al querer ir más allá. No quiero que se acabe acá. El ateo dirá, después de la muerte no hay nada, típico Sartre. Jean-Paul Sartre, el ser y la nada. El límite del hombre es llegar a la nada. Pero la pregunta es si existe tal cosa como la nada. Pero volvemos sobre eso también. Vamos a ver que hay un momento en que nos rayamos, pero digo, hasta ahí llega mi reflexión y digo, bueno, ahora agacho la cabeza. Pero vamos, pero si me pueden seguir, por favor. Si no, díganme. Instintivamente quiero lo de los cuentos. Vivieron felices para siempre. Cuarto, volviendo al tema de la felicidad, tengo hambre de felicidad, pero he tenido experiencias fugaces. He tenido experiencias de felicidad. La pregunta, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Lo cual me dice que sí soy capaz. Tuve la experiencia. El día que me enamoré, el día que nació mi primer hijo, lo que yo no sé. El día que me gradué, el día que se murió mi suegra. No, entonces digo, ahí ando. Tengo fugas, quisiera congelarlo, apunto en esa dirección. Y quinto, importante, muy importante para mí, si observo, y lo han visto en el video, si algunos lo han observado, vamos a después conversarlo, observo que hay orden y armonía en el mundo. Esto no es un caos. El gran cosmos hay un orden impresionante. El macrocosmos y el microcosmos funcionan de una manera impresionante. Se puede hacer leyes, principios, cálculos matemáticos. Pueden mandar una nave de aquí a Marte, y después de 2 años y pico llega perfectamente calculado desde aquí, y nadie ha pateado el tablero, y llegó allá. Hay orden, hay expansión continua. Da más allá y ya me rompe el cerebro. Pero observo que esto se extiende más y más. ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite? Estas siempre son constataciones, a las cuales quizás se puedan añadir más, me invitan a preguntarme qué quiero decir entonces cuando hablo de Dios. ¿Cuál es mi idea de Dios? Por lo pronto, hay que decir que es algo que trasciende mis limitaciones, tiene que ser algo más que yo. Más que lo que yo soy capaz de abordar. Es algo, insisto en llamarlo algo, entre comillas, para no prejuiciarlo, que está al origen, que está antes que. Hay un dicho, para mí, que lo comenté la vez pasada también, que me marcó mucho en la primera clase que tuve hace una pila de años de Odisea. Y el profesor puso en la pizarra, se me había grabado algo así como nihil nihilo fit. La nada no produce nada. ¿Estamos? La nada. La nada, nada produce. ¿O me he equivocado? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Existe la cosa como la nada? Si no hay nada, no puedo tenerlo en la cabeza. Me lleva a los límites. Nos topamos con los límites. ¿Hay límites? ¿Dónde está ese Dios? Si no vamos a decir que es persona, volveremos sobre ese tema ampliamente. En el más allá de mi mundo, que a veces viene, se desaparece, me hace un milagrito, después se vuelve a ir. Tuve una visión y después ya no la tuve. Entra y sale, sube y baja. Dios, yo no ubico a Dios. ¿Está jugando conmigo? Tenemos demasiados presupuestos, demasiados prejuicios, postulados en nuestro subconsciente que a veces dificultan el darnos cuenta que Dios es mucho más que estos
prejuicios que tenemos. Y confundimos entonces a Dios con las realidades que vemos. Son como los anteojos. A través de esos anteojos, que son los anteojos de mi experiencia, los anteojos de mis expectativas, mis anteojos de mis reflexiones, pero son anteojos que me permiten ver más o menos una realidad que no capto totalmente. Uno de los paradigmas, mencioné yo ya, es el de la cosmovisión, que marca mucho la idea de Dios, arriba, abajo y en medio, que va a contrastar con el famoso video que vamos a ver dentro de un ratito. Para los que lo han visto, pero lo podemos comentar entre todos. Pero también marca nuestra antropología, la idea del hombre. ¿Cuántos en grupos evangélicos, sobre todo, dicen el hombre pues, marcado por el pecado? El hombre en sí necesita la gracia de Dios sin la cual no puede hacer nada. La idea del hombre que tiene, del hombre como una cucaracha. El hombre que por sí solo no puede hacer nada. El hombre está también en la Biblia, está ahí. La idea de que yo sin Dios no puedo hacer nada. Bueno, mucho decir. Marca y configura mi cosmovisión. A Dios lo vamos a ver según los prejuicios, los paradigmas y los presupuestos con los cuales nos acercamos a Él. Y es bueno darnos cuenta, tomar conciencia que tenemos esos prejuicios. Darnos cuenta que tenemos esas ideas previas. Las adquirimos de donde sea, en la casa, en la escuela, pero donde fuera. Y las hemos asumido desde pequeños, inocentemente. Claro, cuando uno ya tiene cierta edad y vas a la universidad, dice, bueno, esto es para los tontos, y lo tiras al tacho. Obvio. Y es bueno que lo hagas. Pero es una cuestión de lenguaje también que vamos a tener que ver en un momento, que es un problema. El hombre precientífico, pues no tenía idea de leyes de la naturaleza ni nada por el estilo. Yo no sé si volver a ver el video este del universo, sobre todo la primera mitad nada más, ¿eh? Del universo de la Tierra, sí. Y después plantearse preguntas que creo, a mí es una cosa que más me llamó la atención, se lo confieso. Realmente sobre Dios. Veo este video y digo, bueno, visto esto, ¿dónde coloco a Dios en este entramado? ¿Cómo me imagino a Dios? ¿Es Dios, vaya que voy soltando cosas, ¿eh? ¿Es Dios un tú frente a un yo? ¿Es Dios una persona? ¿Hay tal cosa como la voluntad de Dios? ¿El plan de Dios? Y así hablamos. Y entonces nos vemos entre dos fuegos, ¿eh? Tengo que tratar de entenderlo, pero no lo entiendo. Es más que, porque todo el aspecto religioso se fundamenta en la idea de Dios que tengo. Todo. Piénsalo. Cambia mi idea de Dios, cambia mis esquemas, cambiará muchas cosas. Bastantes. Por ejemplo, el sentimiento de culpa. ¿Cuánto de culpa tiene, para la redundancia, las religiones en general, no solo cristianas y católicas, evangélicas más y de otras religiones también? ¿Cuánto tiene de culpa? Y el hacernos sentir culpables hasta el punto de la desesperación, hasta el suicidio. No tengo perdón de Dios, expresión que decimos. Y yo, ser humano, sufro porque yo creo que no tengo perdón de Dios, porque aborté. Y porque aborté, soy responsable de una muerte, por ejemplo. Después tengo que ir al psiquiatra. Tiene que dosificar tu serie de medicamentos porque no puedes, y eso te ha hecho miércoles en tu vida. ¿Hay derecho? ¿Qué idea de Dios está detrás de todo esto, señores? Por eso la idea de Dios es fundamental. Como digo, no es tan inocente.
El tema religioso está en el fondo de muchas cosas, que se manifiesta en estructuras sociales, comportamientos, reglas que establecemos, manejo incluso la ciencia, si es permitido, no ha permitido la biogenética, si puede permitido, o sea, de cosas, la ciencia neurológica, la neurociencia, ¿qué sé? El ADN y tantas, miles de cosas, o en la política, miles de cosas que no nos damos cuenta que son producto de estos conceptos que se aceptan ingenuamente y que yo pregunto si tienen algo que ver con Dios. ¿De qué Dios hablamos? Siempre va a haber limitaciones, pero hay que purificarlo y ser lo más realista. Por eso es importante estar informado de la reflexión de una manera realista, no haciendo tratados metafísicos del tipo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Como decían a mí, son gárgaras mentales. ¿Estamos? Yo receto esto. Hasta aquí no sé. Podemos hacer un alto ratito y ver el video. Y ver qué es lo que nos dice. ¿Lo tiene, Helton? ¿Podemos ver el video? Sí, solo la primera parte, ¿no? Hasta que es Ok. el macrocosmos, no el micro. Ya. Ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, Hilton. Ok. ¿El título? Ahí va, sí.
¿Lo detengo ahí? Sí, perfecto. Ok. Entonces la pregunta es, visto esto, podemos a reflexionar un rato y preguntamos, ¿dónde ubico a Dios y cómo me imagino a Dios frente a ese gran panorama? ¿Es una estrella entre muchas estrellas de Dios? ¿De qué hablamos? ¿Cómo entender a Dios visto esto? Y eso que no se ha ido hacia más allá, o sea, mucho más posibilidades. Puede ser 10 elevado a la milésima, puede seguir hasta el infinito. ¿Hay un tope? Hay un tope. Si hubiera un tope, digo, voy hasta aquí, y aquí es el tope es aquí, y después de aquí para allá, ¿qué? Hay un tope. Me quedo un poco desconcertado, ¿no? Y esto es producto de la simple observación, que provocan preguntas. Ahora, ¿cómo me explico esto? Como dice un momento dado en comentarios, se rigen todo por las mismas leyes. ¿Qué hay detrás? No tendría yo que postular quizá que Dios es como el sustento de todo esto y que es y que ya no sé, me estoy adelantando. Definir a Dios o describirlo sería delimitarlo, pero Dios no tiene límites, tiene que ser más que, porque si es menos que, está sujeto a. Tiene que englobar todo esto, si se puede, para un poco ayudarnos a imaginar. El mundo, diga, imaginemos lo que es esto, tiene que estar por ahí fuera, ¿no? Entonces, Dios no tiene límites. Eso ya no me entra a mí en la cabeza. Si entra en la tuya, te felicito. Pero incluso la cifra que nos daba ahí, no, 10 a la 20ª, ya es mucho. Digo, amigo, ¿no? Yo me puedo imaginar $1.000.000. Me puedo imaginar $10.000.000. Me puedo imaginar $1.000.000.000 quizá. Pero $1.000.000.000. O sea, sí, lo puedo ver físicamente. ¿Qué me dice? Ya me rebalsa mi capacidad de comprensión de qué es lo que esto significa. Y ahí es donde me siento cuestionado ante los datos. Y claro, vienen científicos como Richard Dawkins, que es uno de los grandes profetas del ateísmo hoy, su famoso libro, sí, famoso, traducido en muchas lenguas, la desilusión de Dios, creo que el espejismo de Dios en castellano, The God Delusion. Es el premio Nobel de Biología, profesor en Oxford, brillante, y que es un libro dedicado a desmontar el teísmo. Pero no lo lee y dices, ¿qué es lo que está desmontando? Pero se plantea la pregunta ante cosas como lo que hemos visto, ¿dónde ubico a Dios? O sea, mi idea clásica no encaja. O sea, esa, la tengo que archivar, esa fue, eso modelo obsoleto de explicación. Y hoy, y eso que seguimos en camino, ¿no? Estamos tratando de conocernos a nosotros mismos, no hemos ido con el video hacia al revés, que va de 10 hacia 10 a la -1, a la -2, a la -3, a la 4, pero hemos parado ahí, en la otra dirección, ¿no? Quizá más fácil es empezar por lo que Dios no es, se me ocurre. Por lo pronto creo que estaríamos de acuerdo que Dios no es material, biológico, físico, me puede dar la mano, puede tomar una foto, un selfie. Resulta incorrecto pensar a Dios en términos de una persona. Segunda, no es material, pero tampoco es una persona, no es un tú frente a un yo, un tú delimitado, de tal tamaño, tal peso, tal forma. No es humano. Y esto es clave. Dios no es persona. Y el problema frente al ateísmo, que hay que escuchar atentamente, tiene que ver con dos puntos claves. El hecho de presentarlo como persona y el problema del mal. El problema del mal es el nudo gordiano. Si Dios es orden, armonía, y Él es
el motor detrás de todo, ¿cómo explicar el mal? ¿Lo permite? ¿O es algo que anda suelto ahí? ¿Cómo entiendo eso? Al problema del mal le salió al paso muy tempranamente el maniqueísmo. Hay fuerzas buenas y fuerzas malas, espíritus buenos y espíritus malos. Lo tenemos nosotros, ángeles buenos y ángeles malos. Entonces hay ángeles malos, por lo tanto hay el mal producido por ellos. Hoy día las neurociencias nos desmontan todo esto. Entender a Dios como persona lo haría un objeto, una cosa, un tú externo a mí, que no sé si entra, como dice, estoy en mi alma, no sé cómo entra a través de los poros, o por la boca, como el coronavirus, no sé tú cómo entra a mí. Tengo a Dios dentro de mí, no sé cómo entró dentro de ti. Pero así hablamos porque hay que hablar, ciertamente hay que hablar. No puede ser Dios un tú objetivable, objeto, cosa. Por eso me resulta muy gracioso cuando personas juegan, yo lo llamo, juegan a psicólogos con Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es su plan? ¿Qué tenía en mente? Me está poniendo a prueba. Entonces, como hace mi vecino, como hago yo, o como hace, pero Dios es persona igual, que me pone a prueba, que me castiga a mí y no al otro sinvergüenza y desgraciado que debía castigarlo, en vez de preocuparse de la gente buena, que se preocupe de corregir o desaparecer a los malos. 100 preguntas que aparecen, una tras otra en la cascada. Si Dios no es cosa, ni es persona, entonces es transpersonal. Quizás habría que decir metapersonal, como la metafísica, más allá de. No lo puedo encajonar, pero en la cabeza no me entra, pues. Entonces tengo que reconocer que al hablar estoy cayendo siempre en esos antropomorfismos, términos humanos, como si fuera un ser humano, ¿no? Digo, Dios es bueno, sí, pero también mi vecino es bueno. Madre Teresa de Calcuta era muy buena también. Y sabe cuántos buenos hay. Pues no, pero Dios es superlativamente el más bueno de todos. Y ya está, arreglado el asunto. Dios es todopoderoso, es el que tiene más poder que todos, más que mi papá. Es todopoderoso. Dios es eterno, absolutamente infalible. Y con eso leo la Biblia. Lo estaba escuchando hoy durante la siesta de las 2 de la tarde. Con Radio Pacífico, una radio evangélica. ¿Sí? Y leí en varios pasajes. Dios nunca se equivoca. ¿Así? Bueno, volveremos a eso en otro momento. Y lo que Dios dice se cumple. ¿Así? ¿Qué idea de Dios tienes? Dios todo lo puede. ¿También cuadrar el círculo? La idea de creación entra en juego muy tempranamente entre todo este asiento de Dios. Y asumimos el relato de Génesis. Bueno, lo interesante es que el primer relato de Génesis, que es más reciente que el segundo relato. Ustedes no sé si saben, hay 2 relatos de creación. No hay solo uno, hay 2. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, son distintos. Basta leerlos un ratito y uno se da cuenta, son de ángulos muy distintos. El primero es mucho más pensado. En el principio era el caos y Dios puso orden. El tohu wabohu. Y puso orden. Y después separó luz de tinieblas. Pongamos orden. Y después tierra de las aguas. Ya está. La luz, la tierra, las aguas. Y ahora vamos a poner plantitas. Y después le ponemos animalitos. Y finalmente me cuenta, alguien tiene que administrar. Vamos a poner al hombre. Como para que no se sienta solo, lo hacemos de doble. Lo hizo varón y mujer. Y ya está. Complementado el asunto. Eso es Génesis 1. El encargo tú administralo, ¿ya? ¿Sí? Dominar, no es de dominar en el sentido de que tiene otro, como que domina un caballo pero no, administra. Tú no eres dueño, yo soy dueño, es mío. Es mi cosmos, es mi mundo. Administralo. Regéntalo. Por eso la idea de creación choca muchas veces con los científicos y los ateos son los primeros que lo ponen de relieve también.
y no le falta razón. Claro, si yo lo tomo literalmente, esto para los ingenuos. Y muchos son ingenuos. Eso que me sorprende, ¿sabe usted? En mi medio, la parroquia está en una zona bastante acomodada, como tipo el bosque en Santiago, o las Condes. Aquí se pierde. Y gente de este medio tienen esas ideas inocentes, infantiles de Dios. Y siguen con eso. Y pues entrar en conflicto y mandan a volar todo esto porque no han pensado nunca en nada. De ahí por eso tenemos una especie de imagen de un Dios narcisista, que hay que tenerlo contento. Aquí hay que ofrecerle culto, hacerle sacrificios. Y es Sigmund Freud, que es uno de los más agudos en ver esto. El famoso Sigmund Freud, de ascendencia judía, por lo tanto creció muy religioso, pero observando al hombre, descubre mucho los miedos que tenemos, los tabúes, el sentimiento de culpa, la neurosis, la falsa imagen de padre, del padre que se quiere comer a sus hijos, del padre castrante. Y eso lo proyectamos. Sigmund Freud vio que esto destruía mucho, por eso él rechaza a Dios, pero ese Dios. Einstein también, era un vaivén, pero al final sí dice, Dios tiene que ver mucho con el mundo, pero no como nos lo imaginamos. Es la energía absoluta. ¿Cómo se entiende eso? Pero sí, hay algo. Ofender a Dios, ser castigado por Dios. Si ya saben ustedes, pórtense bien porque si no, Big Brother is watching y te va a castigar si te portas mal. Entonces, chico crece con ese miedo, el cuco. Terrible. Pero ¿de dónde nace todo esto? No, pero la Biblia dice, claro que la Biblia dice, por supuesto, yo también sé leer. Pero hay que entender que ese es un mundo inocente, ingenuo, que se basa en la cosmovisión que ellos tienen. No conocen más. Lo que es terrible, que conociendo yo mucho más, continúen pensando en esos términos. Eso es lo que es terrible. Y eso que encuentro terrible en mi medio, aquí, que muchos todavía siguen pensando en una especie de llama esquizofrenia. Lo religioso, una visión infantil, precientífica, que para otras cosas, muy ilustrados. Entonces, ya da para pensar, ¿no? En nombre de estas ideas de Dios, cuánto mal nos se ha hecho, ¿no? Cuántas paranoias, cuántos traumas, por no decir cuántos crímenes. También cosas maravillosas, por supuesto que sí. Para ir cerrando esta parte aquí, ¿cómo conjugamos la relación de Dios con el tiempo? ¿Cómo intuyen ellos, ¿no? En Salmos, un día para ti, 1000 años son como un día, como si fuera, no lo es. Es un poco como la película que vimos, el video. 1000 años son como un día. ¿Podemos mandar a alguien a fuego eterno? ¿Fuego eterno? ¿Tiempo? ¿Tiene eso sentido? Relájate, tranquilo. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí para continuar la próxima. A partir, porque creo que tienen suficiente. Espero que no les vaya a dar indigestión. Denle vueltas, piensen ahí, pero les he dado suficientes pistas ya. Por aquí y por allá. Estoy pensando, yo repito, sí creo en Dios firmemente, pero tengo que corregir mi idea de Dios, porque esas ideas con las que yo crecí no me han hecho mucho bien muchas veces. A veces sí, muchas cosas sí, por eso estoy donde estoy, pero otras veces he caído en ser escrupuloso, tengo que ir al psicólogo para que me quite eso de la cabeza, porque queremos gente sana, y Dios es amor. Señores, si hay una definición para mí de Dios, Dios es amor, pero tengo que explicar cómo se entiende eso, que es la primera carta de Juan. Es la mejor expresión para mí de lo que es Dios. Pero claro, un lenguaje humano, ¿no es cierto? Es una experiencia.
porque no lo puedo encajonar, no debo, en términos físicos, de sentimientos, de emociones, de planes, de voluntades, Dios que juega conmigo y no con el vecino, que baja, sube, se aparece, desaparece. No entiendo. Veo el cosmos nuevamente y digo, ¿se aparece dónde? ¿En Marte? ¿En Andrómeda? ¿En la galaxia C5H8? ¿Dónde se aparece? No, es mucho más que todo eso. Es mucho más que todo eso. Y ahí es donde agacho la cabeza, digo, hasta ahí da mi razón y el resto. Pero por eso ya termino ahora. Si digo siempre termino, no termino, para que no se me desanime. No es tan importante qué idea tienes, como mucho más importante es qué haces tú por tu prójimo. No es qué pienso, sino qué hago. Pero por eso tiene que influirme, que tengo que pensar lo mejor posible, lo más correctamente posible. Porque si voy a vivir a hacer cosas en términos de miedos, de pánicos, Dios fiscal que me está chequeando todo, entonces voy a terminar en un psiquiatra. No sé si nadie quiere terminar en eso. Pero más importante que las ideas, que es justo que se plantee, es qué vivo. No es tanto la idea que tenga del amor, sino vivir el amor. Y ese es el planteamiento de Jesús. Fíjense la expresión, hay que hacer la verdad. En el Evangelio de San Juan dice, no pensar o discutir, sino hacer. Hacer la verdad. El resto, discutamos todo lo que queramos. Que los gringos crean que el dólar es el Dios, pues en God we trust, como dice el billete de $1. Está bien, pues. La pregunta no es en qué Dios cree, sino qué haces en nombre de Dios. ¿Sí? Pues les deseo un agradable fin de semana. Espero que nadie entre en trompo y si no, tírenlo al tacho. No me hagan caso. Aunque creo que una vez sembrada la inquietud, poco difícil erradicarla. Ya se te quedó metido el bicho y ahora sí es como que este virus no lo saca pero de nada. Ahí está. Por lo menos te he confortado con el tema. ¿Qué haces con él? No sé. Pero confíe en que esto llega a buen puerto. Lo que pasa es que no puede crecer toda velocidad en todo. ¿Sí? Bien, perfecto. Muy, muy, muy buena exposición. Agradecido, Eduardo, por tu tiempo y agradeciendo también a todos los que han participado en este coloquio, conversación como encuentro. La verdad es que yo por lo menos tengo 1000 preguntas. Y creo que eso está pensando. creo que es bueno, tenemos que perderle el miedo. Perderle el miedo a perder nuestras certezas. Hoy día en la mañana conversábamos con el profesor Claudio. Tenemos muchas certezas. Y el miedo, cuando alguien nos mueve esa certeza, es inevitable. Hay que perder el miedo a perder esas certezas. Sí. Eso es para adultos, pues. Por eso esto es para adultos, no es para niños. Claudio, unas palabras de finalización. Ahí sí. Sí, agradecer infinitamente a Eduardo Arens por su tiempo, por su disponibilidad, la deferencia que ha tenido en compartir con nosotros. Esto es solo como la introducción. Él lo ha planteado muy bien. Van a venir otras sesiones, así que a no alterarse, a no preocuparse, porque seguramente muchas cosas se van a ir aclarando. Y por supuesto, no hacen muchas preguntas, por favor, guarden sus preguntas, ténganlas ahí, porque en algún momento vamos a entrar también a esa área. Muchas gracias, Eduardo, y por supuesto, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado, a quienes se han atrevido a tomar este tiempo, a escuchar algo distinto, algo que no sale muy seguido desde los altares católicos ni desde el púlpito evangélico. Así que agradecer esta instancia, agradecer este tiempo y animarles a todos y a todas a estar con nosotros en la próxima sesión también. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Helton, también.